Buenos días tengan todos, hermanos. Da gusto estar aquí otra vez con ustedes para seguir con nuestro tema. Creo que ya recuerdan bien cuál es el tema que estamos tratando. Hace tiempo que estamos viendo este tema de el nuevo nacimiento. Y si Dios lo permite, pues vamos a seguir viendo este tema porque es un tema amplio en la palabra de Dios, pero también es un tema de mucha importancia. Porque lo principal y lo más importante es nacer de nuevo. Podemos estar en las actividades, podemos participar, podemos colaborar económicamente, podemos hacer tantas cosas, pero si no hemos nacido de nuevo, no tiene sentido. Por eso tendrás que renacer. El himno lo dice correctamente, tendrás que renacer. Entonces, en esta ocasión vamos a continuar con nuestro tema en esta mañana. Y lo que nos hace considerar más este tema es que el estado actual en el cual nos encontramos en el mundo y viendo la situación del hombre que fue creado por Dios, así como este mundo también fue creado por Dios, y al ver la situación actual nos hace pensar que si este mundo y el hombre permanecerán en este estado en el cual se encuentran hoy, o qué es lo que sucederá con este mundo y con el ser humano. Hablando del mundo, de la creación, podemos ver que hay lugares tan hermosos de la creación. Hay ríos, hay mares, bosques, montañas, cosas maravillosas. Sin embargo, aún viendo esas cosas maravillosas, la Biblia nos dice que la creación está gimiendo, que la creación desea ser renovada, que la creación no está contenta en esa situación. De igual modo, cuando nosotros vemos al ser humano y vemos la condición actual en la cual se encuentra el hombre, con su situación primeramente, hablando físicamente, con enfermedades, con el envejecimiento, con el decaimiento físico, y aparte el espiritual, también nos hace pensar que si el hombre permanecerá en ese estado actual, porque aún siendo hijos de Dios, aún como hijos de Dios, no estamos satisfechos. Según lo dice Romanos 8 del versículo 21 al 23, porque ahí nos habla tanto de la creación como también de los hijos de Dios. Aunque somos seres humanos, pero ahí nos contempla como hijos de Dios. Y nos muestra que no estamos contentos, no estamos satisfechos en el estado actual en el cual nos encontramos. Romanos 8 del 21 al 23. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es muy clara la referencia, que tanto la creación como los seres humanos, específicamente como hijos de Dios, aún siendo hijos de Dios, no estamos satisfechos. La creación gime y nosotros también, aunque tenemos, como dice el versículo 23, las primicias del Espíritu, pero gemimos dentro de nosotros, deseando ser renovados, deseando una renovación completa, una adopción, una redención completa y total. Eso es lo que deseamos. Eso es lo que el creyente está experimentando, el Hijo de Dios está experimentando. Ahora, por ese motivo, y en base a esto que ya hemos visto aquí en estos textos, la Biblia nos habla de una nueva creación de los cielos y de la tierra, pero también nos habla de una nueva creación de los hombres que vivirán en esa tierra. De modo que al final habrá una tierra nueva, habrá cielos nuevos y hombres nuevos, totalmente transformados
y cambiados que vivirán para siempre en esa nueva tierra. Dios crea de nuevo a los hombres. Pero hablando ahora de nuestro tema, el nuevo nacimiento, podemos relacionar, porque también la Biblia se refiere a esto, que Dios crea de nuevo al hombre en el nuevo nacimiento. De modo que podemos relacionar nuestro tema, el nuevo nacimiento, una nueva creación. Y vamos a nuestro texto básico, 2 Corintios capítulo 5, el versículo 17. Ese es nuestro texto básico, aunque comenzamos leyendo Romanos para mostrar nuestra introducción. Pero vamos a nuestro texto básico, 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 17. Un versículo muy conocido, pero quizá no hemos analizado, quizá no hemos meditado bien en este texto. Y lo vamos a hacer en esta mañana, conforme Dios nos permita meditar en este texto. 2 Corintios 5, 17, dice el texto así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nuestro tema, el nuevo nacimiento, una nueva creación. Es en el nuevo nacimiento donde llegamos a ser nuevas criaturas. Aunque aquí dice nueva criatura, pero en realidad la palabra griega es nueva creación. Podemos hablar sin duda, sin equivocarnos en este sentido de nueva creación. Aquí tenemos la traducción nueva criatura, aunque no está mal, pero también podemos hablar de una forma clara de una nueva creación. Y es aquí donde Dios hace esa obra que se relaciona con el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una nueva creación. Y de esa nueva creación, de esa nueva criatura, siendo nuevos, nos vamos renovando de día en día. De modo que el nuevo nacimiento, como lo mencioné al principio, es el punto principal, es el punto de inicio para una verdadera relación con Dios. Sin el nuevo nacimiento no podemos tener una verdadera relación con Dios. Quizá practiquemos cosas religiosas, quizá tengamos actitudes religiosas, pero sin el nuevo nacimiento no vamos a tener una verdadera relación con Dios y por lo tanto no vamos a demostrar una verdadera vida cristiana. Porque el nuevo nacimiento nos da la capacidad para poder mostrar que somos nuevos en Cristo, que somos una nueva creación y que las cosas nuevas son evidentes en nuestra vida. Entonces, esta renovación es lo que va a continuar. Y aquí entran estos temas doctrinales, hermanos, como por ejemplo, estamos hablando del nuevo nacimiento, pero de ahí viene ¿qué? La santificación. Porque como resultado del nuevo nacimiento viene una vida de santificación. Nos vamos apartando cada día, vamos mortificando cada día más la carne, vamos mortificando cada día más esas cosas del viejo hombre, y las cosas nuevas comienzan a sobresalir. Eso es santificación. Pero de ahí, en ese proceso de santificación, vamos renovándonos día a día hasta llegar al día glorioso. Y esto es la glorificación. Puntos muy básicos, puntos importantes que nosotros debemos tener en cuenta, porque es el proceso realmente. Dios nos da el nuevo nacimiento y de ahí como resultado comienza la santificación. Y de ahí vamos camino a la glorificación. A la glorificación desde ahora. Comenzamos a ser transformados de gloria en gloria, como lo dice 2 Corintios 3:18. Vamos transformados de gloria en gloria. Pero la base, estamos diciéndolo, es el nuevo nacimiento, una nueva creación. Entonces, vemos que hay una gran necesidad de que este mundo sea transformado, de que esta creación sea transformado, así como también el hombre. Es necesario nacer de nuevo, es necesario que nazca de nuevo, porque si no, no puede entrar al reino de Dios. Además, el mundo y el hombre en el pecado están bajo maldición.
El mundo está bajo maldición, esta creación estaba bajo maldición. Maldita será la tierra por tu causa, le dijeron al hombre. Y el hombre cayó en esa maldición del pecado. Y por esa razón se necesita una nueva creación. Pero entonces, ¿quiere decir que la antigua creación ya no tiene sentido? ¿Que la antigua creación ya no vale para una verdadera relación con Dios? No vale, en realidad. Entonces vamos a ver aquí dos puntos principales de nuestro tema. Son dos puntos principales. Primero, fuimos creados en Adán. Y después vendrá el punto de que somos creados en Cristo Jesús. Pero esos dos puntos son los puntos básicos de nuestro tema. Entonces comenzamos viendo esto. Primero, fuimos creados en Adán. Y en esta relación con Adán es donde vemos toda esta situación que estamos viviendo. Pero vamos por partes. En Génesis capítulo 1, versículo 26, 27 al 31, vamos a ver el asunto de la creación, tanto de este mundo como del ser humano. Génesis capítulo 1, versículo 26, 27, y después pasamos al 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pasamos al versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Hasta ahí. Y vio Dios todo lo que había hecho, tanto la creación material como al hombre los hizo. Y dice que vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. La creación original. Tenemos aquí la creación original del mundo como del hombre, y todo era bueno en gran manera, extremadamente bueno. Podía verse la creación no gimiendo. Leímos en Romanos que la creación ahora está gimiendo hasta ahora, tiene dolores de parto hasta ahora, como dolores de parto. Pero al principio aquí no encontramos a la creación gimiendo. No encontramos al hombre que fue creado gimiendo. No están gimiendo porque no había aquella maldición, esa maldición. Encontramos aquí que toda la creación y que el hombre eran buenos en gran manera. Aquí está la creación. Podemos entender muy bien. Vio toda la creación, incluyendo al hombre. Pero después, ¿qué vio Dios en Génesis 6, versículo 5? ¿Qué vio Dios? Y vio Dios, dice el 31 aquí de Génesis 1. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Pero en Génesis 6, 5 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué es lo que vio ahora Dios? Vean ese cambio. Sucedió un cambio. Vio Dios que todo era bueno en gran manera. Y ahora aquí está viendo, ¿qué está viendo Dios? Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo cambió el asunto? ¿Cómo cambió el panorama? Ahora, no lo bueno, sino lo malo. Y dice que era mucha en la tierra. La maldad era mucha en la tierra. Y va a puntos específicos porque dice, y detallados, porque dice, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Dios no solamente vio la maldad, que era mucha en gran manera, sino que además vio de dónde procede esa maldad. Procede de los designios de los pensamientos del corazón de ellos.
Siempre lo hemos dicho, el problema está en el corazón del hombre. El corazón del hombre es la fuente, el origen de todo mal. Y Dios, observen cómo ve el corazón. Dios no solamente ve la maldad, ve los actos, sino ve el corazón, ve los pensamientos del corazón. Y Él puede ver la maldad que hay en el corazón del hombre. Pero vean, estamos señalando el cambio. Estamos señalando el cambio porque en el primer caso vimos que Dios vio que todo era bueno en gran manera. Pero ahora está viendo y solamente está viendo maldad. Solamente está viendo maldad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió por ese cambio? Bueno, eso se debió al pecado del hombre. Eso se debió al pecado del hombre. Y eso ya lo entendemos. Hemos escuchado temas acerca de esto. Ya sabemos qué pasó. Comieron de aquel fruto que Dios les había prohibido. Dios le había dicho, no comerás de este árbol, de este fruto. ¿Y qué es lo que hicieron? Desobedecieron, comieron de ese fruto. Y eso fue lo que trajo toda esta situación de maldad y también de la maldición de la tierra. Por causa del pecado del hombre, vino la maldición sobre la tierra y vino la maldición también sobre el hombre. Ahora, pero ¿qué sucede entonces con la humanidad? ¿Por qué la humanidad tiene que sufrir esto? Porque estábamos en Adán. Porque Adán es el representante de toda la humanidad. Estábamos representados en Adán. Vean cómo lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 22. 1 Corintios, capítulo 15, el versículo 22. Pablo lo dice de esta manera. Vean cómo nos relaciona con Adán. Primeramente, aunque también ahí menciona que los que están en Cristo. 1 Corintios 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero lo que nos interesa por el momento es la primera frase, donde dice, porque así como en Adán todos mueren. Aquí ya nos está conectando con Adán. Y eso nos está dando la idea que Adán es el representante de la humanidad. Que lo que Adán hizo, nosotros también lo hicimos. No es solamente culpa de Adán. Nosotros también representados en él, es como si nosotros estuviéramos actuando. Por eso más adelante vamos a ver cómo pecamos en Adán. Pero aquí estamos viendo esa conexión. Porque así como en Adán fuimos creados entonces, en Adán. Estábamos en Adán. Y en Adán, como dice aquí, todos mueren. En Adán todos mueren. Y esta es una realidad que estamos viendo. Cuando la gente muere, es un indicio de que estaba conectado con Adán. Que lo que Adán hizo, que lo que Adán cometió, es también un acto cometido por nosotros. Se cuenta de esa manera. Por eso en Adán morimos. Murió Adán, morimos también nosotros. Vean entonces esa conexión. En Adán todos mueren. Toda la raza humana quedó bajo esa maldición. Toda la raza, porque toda la raza humana desciende de Adán. Y por lo tanto todo está destinada a la muerte. En Adán todos mueren porque en Adán todos pecaron. Es una conexión muy clara aquí con esa frase, en Adán. Así como aparece tantas veces la frase en Cristo, cuando habla de los creyentes. Y esto no solamente Pablo lo menciona. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, Salomón descubrió esa unidad de la raza en Adán. Vamos a ver en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Por eso nuestro primer punto es creados en Adán. Y lo estamos viendo aquí a través de estos textos. Eclesiastés 7, versículo 29. Vean lo que descubrió
Salomón 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Salomón descubrió la unidad de la raza humana en la creación y en la perversión. Por eso el punto es, Adán pecó, nosotros pecamos. Adán fue culpable de pecado, también nosotros. Adán fue condenado a muerte, también nosotros. La creación del hombre, tanto corporal como espiritual, era una maravilla. La creación del hombre era una maravilla, una obra maravillosa de Dios, porque era una creación perfecta, tanto en cuerpo como en espíritu. Dice, esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Y está hablando, claro, específicamente del aspecto de su espíritu. Pero hablando con más extensión, el hombre era perfecto en su cuerpo. No había enfermedades, no fue creado con enfermedades. El primer hombre disfrutaba de una vida maravillosa. Fue creado recto, tanto en su cuerpo. No había defecto en su cuerpo. No había algo que le produjera alguna enfermedad, alguna dolencia. Y su espíritu, sobre todo, tenía una rectitud en relación a Dios. Tenía una comunión perfecta en relación a Dios. Y esto es lo que nos dice aquí, que lo que Salomón encontró es que el hombre fue creado en rectitud, pero ellos buscaron, como dice el texto, muchas perversiones. Y vean esta relación. He hallado que Dios creó al hombre, hablando del ser humano, pero vean cómo esa relación, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ellos, la raza humana, porque todos pecaron. Vio Dios la maldad, que era mucha sobre la tierra. Todos pecaron. Entonces vean la unidad en la creación en Adán y como también en la perversión. Cuando dice aquí que el hombre fue creado recto, esto hace referencia a la imagen de Dios en el hombre. Porque recordemos que leímos allá en Génesis 1, 26 y 27, que Dios creó al hombre a su imagen. Esa imagen de Dios se refiere precisamente a esa cualidad de la rectitud. La imagen de Dios estaba en la rectitud del hombre. Esto quiere decir que el hombre fue creado con una rectitud, una capacidad de manifestar las virtudes de Dios, porque la imagen de Dios en el hombre son las virtudes espirituales de Dios. Dios imprimió ese carácter de Él, esa imagen de Él en el hombre, de modo que el hombre podía reflejar a Dios con sus actitudes, podía reflejar a Dios, aunque no perdamos de vista que fue creado también con la capacidad de pecar. Fue creado con la inclinación también a pecar, o sea que no es de que lo crearon y con no podía pecar. O sea, le dieron, podemos decir que en este caso, el primer hombre hablando originalmente, tenía libre albedrío. Tenía libre albedrío. Fue creado con esa capacidad. Y es lo que estoy diciendo, que podía pecar. Y lo vemos, pecó. Pecó finalmente. Pero desde ese momento perdió entonces lo que llamamos el libre albedrío. Ya no era libre porque quedó esclavizado al pecado. Y eso es lo que leímos ahí en Génesis 6:5, donde dice que los designios de los pensamientos del corazón de ellos era solamente de continuo al mal. Quedó inclinado. Los teólogos dicen caído. El hombre quedó caído, está caído. La raza humana está caída y así. En una sola dirección. Quedó en una sola dirección. Por eso el texto está diciendo, Salomón encontró esto, que Dios hizo al hombre recto, una rectitud, una habilidad para relacionarse con Dios.
pero ellos buscaron muchas perversiones. Fue creado recto, sin imperfecciones, sin corrupción. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Tenía la capacidad, como estoy diciendo, de manifestar esas características espirituales de la justicia, la santidad, la bondad, todas esas cualidades de Dios. Pero ellos buscaron muchas perversiones, porque tanto el hombre como su descendencia se pervirtieron. Entonces, ¿qué es lo que nos hace ver esto? Esto nos lleva a Romanos capítulo 5, versículo 12, donde ya vemos de una forma más clara, más amplia, cómo en Adán fuimos creados, pero en Adán también pecamos. Romanos capítulo 5, el versículo 12. Romanos capítulo 5, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La enseñanza aquí del apóstol Pablo es que el pecado y la muerte de Adán fue el pecado y la muerte de toda la raza creada en él. Observen bien la primera parte del texto y la segunda parte que se refiere a la humanidad. Y esto es básicamente lo que estamos mostrando en Adán. Estamos relacionados en Adán. Observen otra vez el texto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte, observen bien, pasó a todos los hombres. Habla como de algo ya, de un evento que ya ocurrió. La muerte pasó a todos los hombres. Y observen la otra parte, por cuanto todos pecaron. Ya ve el pecado como todos pecaron. ¿Cómo es que todos pecaron? En Adán. En Adán. ¿Cómo es que la muerte pasó a todos los hombres? Porque ahí estábamos representados en Adán. Cuando Adán murió en ese momento, por decirlo así, todos nosotros ya morimos. Y sobre todo, en referencia a la muerte espiritual, es esta muerte sobre todo de la cual se está hablando. Aunque está incluida la muerte física. Pero realmente está hablando aquí de esa muerte en ese momento cuando le dijeron, el día que comieres ciertamente morirás. El día que de él comieres, de ese fruto, el día que comieres ciertamente morirás. Y en ese momento murió, y en ese momento la humanidad pecó, y en ese momento la humanidad murió. Todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la palabra hombres no está refiriendo específicamente a varones, sino a la humanidad. Es un término para referirse a la humanidad. Entonces vemos esta unidad de la raza en Adán. Fuimos creados en él, pero en él estamos viendo qué fue lo que sucedió. Un hombre pecó y todos los hombres pecaron en él, porque él es el representante de la raza humana. Por eso ahí en Corintios 15, 22 leímos, porque así como en Adán todos mueren, en Adán todos mueren. Fuimos creados en Adán como que estábamos viviendo. En Adán vivimos, pecamos y morimos. Por esa razón, todos los seres humanos, como pecamos en Adán, morimos en Adán, todos los seres humanos que nacen muertos espiritualmente. Nadie nace con una vida espiritual en relación a Dios. Nadie nace siendo hijos de Dios. Hay que nacer de nuevo. Y esto lo hemos dicho, lo dijimos creo el mes pasado, que esto nos debe hacer pensar bien que no hay hijos como de padres cristianos que son, por ser hijos de padres cristianos, son cristianos. Mis papás son cristianos, entonces yo soy cristiano. No hay nada de esto por descendencia. Todo y cada uno de los seres humanos tendrán que renacer.
Es necesario nacer de nuevo, porque si no nacen de nuevo, no entrarán al reino de Dios. En los versículos siguientes, el apóstol Pablo nos muestra, aquí de Romanos 5:12, pero en los versículos siguientes el apóstol Pablo nos muestra las consecuencias del pecado de Adán y de la raza humana representada por él. Y vamos a ver las consecuencias, ya que estamos en Romanos capítulo 5. Vamos a ver esta frase, vamos a mencionar los versículos, pero la frase que nos interesa. Vean cómo dice el versículo 5, el versículo 15, más bien. Romanos 5, versículo 15. Pero el don no fue como en la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Ahí está la frase. Por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Vean cómo nos pone Adán. Y pone que murieron los muchos. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El juicio vino a causa de un solo pecado. Por un solo hombre vino el juicio y la condenación a todos los hombres. Fíjense cómo nos está poniendo, está resaltando el aspecto de la representación de Adán. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. La transgresión de uno solo reinó la muerte. Vean cómo está poniendo esta representación y está ubicándonos en Adán. Y está señalando a Adán. Observen que no está señalando a Eva. Obsérvenlo, no está señalando a Eva. Está señalando a Adán. Está diciendo uno solo. No es que esté eliminando a la raza humana, pero está resaltando el punto de aquel hombre que cometió ese pecado. Y como ya lo señaló en el versículo 12, pecamos también nosotros. Pero observen que ni aun Eva, porque realmente, ¿quién fue la que comió el fruto? Eva. Y después le dio al marido. Por eso la Biblia dice que Adán no fue engañado. Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada. Aunque ese texto parece que está atacando a la mujer, ¿verdad? O que la mujer, causa de la mujer. Pero en realidad el hombre, cuando dice que no fue engañado, es que él a propósito lo hizo. Por eso lo ponen aquí como el representante, el culpable. Y por eso cuando Dios trató con ellos, al primero que llamó, ¿a quién fue? Al hombre. ¿Dónde estás tú? ¿Eres responsable de lo que sucedió? No, pues mi esposa. No, tú eres. Y la esposa que dice la mujer, la serpiente, el hecho de estar buscando excusas. Pero aquí estamos viendo cómo nos está presentando a Adán como el representante de la raza. Y estamos viendo esas consecuencias: transgresión, muerte, juicio, condenación. Y el versículo 19 dice así. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Aquí ya nos dice lo que estábamos comentando. ¿Cómo es que por uno los muchos fueron constituidos pecadores? Pero si él pecó, yo no, pecamos en él. Pecamos realmente en él. Somos culpables en Adán y también en el pecado actual en el cual los hombres están viviendo. Estos versículos entonces que ya hemos visto nos muestra un cuadro muy triste del primer hombre creado y de su descendencia. Pero así es, creados en Adán, pecamos en Adán, el juicio por causa de ese pecado, la condenación. Y este es un cuadro no solamente de la condición de la vida de los hombres, sino de la condición espiritual de la maravillosa creación de Dios. Esa fue la creación de Dios, pero ¿hasta qué grado llegó? Que el pecado del hombre y la maldición sobre la tierra. Esa es una realidad que estamos viviendo hoy día.
La creación quedó sujeta a vanidad, dice Romanos 8. No leímos algunos versículos más ahí, pero ahí dice que la creación quedó sujeta a la vanidad. El hombre quedó sujeto a la muerte, al juicio, la condenación, el pecado. Entonces la creación humana fue afectada, dañada, estropeada por el pecado. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Dios? ¿Qué hará Dios ante esto? Dios hará una nueva creación en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el segundo Adán, el postrer Adán que viene a ser el segundo hombre. Entonces vamos a nuestro siguiente punto, que es creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Ya vimos la creación en Adán. Ahora vamos a ver creados en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, el versículo 10. Efesios capítulo 2, el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La frase aquí la podemos ver de una manera clara. Creados en Cristo Jesús. En Adán todos mueren. En Cristo Jesús fuimos creados. Fuimos creados en Adán, ahora somos creados en Cristo Jesús. Esta creación ahora, esta nueva creación, como lo dice 2 Corintios 5, 17, si seguimos relacionando la comparación entre la creación de Adán y la creación en Cristo, vamos a ver cómo esto tiene más sentido. Eso tiene más bendición. Es una creación de mayor gloria. Según el apóstol Pablo, y ya lo comenté, lo dije aquí en este momento, que a Cristo se le considera como el último Adán. Y por lo tanto es el segundo hombre. Vamos a ver el texto. Primero a los Corintios 15, versículo 45, para poder ver esta relación que la misma Biblia nos está presentando, porque habla de Cristo como el Adán. Habla de Cristo como Adán. Primero a los Corintios, el capítulo 15, el versículo 45. Versículo 45 primeramente dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Tiene sentido cuando habla del primer hombre, Adán, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, vemos de una forma clara que a Cristo se le considera Adán, el postrer Adán. Pero en el versículo 47, para entender un poco más, dice así: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Es el segundo hombre, por lo tanto es el segundo Adán. El primer Adán, el segundo Adán. Aquí tenemos entonces esa relación, esa comparación. Creados en Adán y ahora creados en Cristo Jesús. En Adán, el primer hombre, fuimos creados todos, pero en Cristo, el último Adán, el segundo hombre, fuimos creados todos los que hemos nacido de nuevo. Porque el nuevo nacimiento es una nueva creación. La humanidad creada en Adán, la nueva humanidad creada en Cristo Jesús. Una nueva raza, hablando espiritualmente. La raza antigua en Adán
quedó en esa situación de pecado, juicio, condenación. La nueva raza en Cristo Jesús. Vamos a ver más adelante algunas cosas que nos describe acerca de esa condición de los que están en Cristo Jesús. En esta creación en Cristo, porque dice el texto de Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús. En esta creación en Cristo, Dios realiza una obra maravillosa de creación. Esa obra maravillosa de creación en Cristo Jesús, Pablo la contempla cuando dice, somos hechura suya. Esa palabra hechura es una palabra que está describiendo esa maravillosa y sorprendente obra de Dios, porque la palabra griega hechura describe una obra de arte. De hecho, la palabra griega hechura es la palabra griega poema, de donde viene la palabra que conocemos como poema. ¿Y qué es un poema? Un poema es una obra maravillosa de arte, es un arte. Hacer un poema es una obra de arte, una bella obra de arte. Entonces, esa palabra Pablo la utiliza para referirse a la obra de Dios que ya somos, porque dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Al crearnos, hizo una bella obra de arte. En otras palabras, la nueva creación en Cristo es un poema de Dios. Es una obra maravillosa y es una obra sorprendente además, porque ¿de qué tipo de material hizo esa maravillosa obra de arte? Porque siguiendo con el punto aquí de que esta palabra significa un poema, ¿cómo se forma un poema? ¿Cómo el poeta hace un poema? Toma palabras, frases, ideas, pensamientos y ya va formando ese maravilloso poema. Ahora Dios, para hacernos como un poema, una bella obra de arte, ¿de qué materiales, de qué tipo de personas formó esa bella obra de arte? Bueno, vamos a ver, siguiendo con el contexto aquí de Efesios capítulo 2, tomando el contexto, podemos ahora ver de qué tipo de personas hizo esa maravillosa obra de arte, porque cómo éramos antes. Y eso lo describe el contexto de Efesios capítulo 2. Comenzamos en el versículo 1 y podemos notar ahí qué tipo de personas éramos. Versículo 1, por ejemplo, nos dice, presentando esta idea, lo voy a decir de esta manera. En Adán, el versículo 1, Efesios 2:1, en Adán el pecado nos había convertido en cadáveres. Porque dice ahí claramente, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Éramos cadáveres, porque ahí la palabra muertos es la palabra necros. La palabra griega necros significa un cadáver. No es un muerto en sí, un muerto, hablamos de un muerto. No, ahí la palabra es específica porque necros habla de un cadáver. De un cadáver. Y aquí está mostrándonos cómo realmente éramos. De ahí Dios entonces tomó para hacer una bella obra de arte. Así éramos ese tipo de persona. El versículo 2, el mundo nos había formado y moldeado a su estilo. Seguíamos la corriente de este mundo, teníamos la imagen de este mundo se reflejaba en nuestra vida, nos agradaba la vida del mundo. El mundo nos había formado, nos había moldeado, así estábamos en esa situación. Y el mismo versículo 2 nos habla del príncipe de la potestad del aire, es el diablo. Él había formado también su carácter en nosotros.
Porque acuérdense que la Biblia habla de los hijos del diablo y los hijos de Dios. Entonces, ¿qué éramos con nuestras actitudes? ¿Qué actitudes manifestábamos? Manifestábamos el carácter del diablo. En ese sentido, Cristo le dijo a aquellos judíos que su padre era el diablo. Entonces, fíjense, el diablo había formado su carácter en nosotros manifestábamos ese carácter. Entonces, así estábamos, en esa condición. El versículo 3, la carne o la naturaleza pecadora en nosotros deformó la imagen de Dios, de tal modo que esa imagen, esa personalidad de la mente, las emociones y la voluntad quedó afectada por el pecado y la carne ya estaba dominada. La carne dominó esa personalidad. Porque dice aquí que vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces imagínense esa imagen de cómo estábamos. Y de ahí entonces Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Una nueva creación, una nueva vida. Él os dio vida, es esa nueva creación, el nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva creación. Y es lo que Pablo aquí nos está diciendo con esa palabra. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos creados entonces en Cristo Jesús. Y si somos creados en Cristo Jesús, entonces nuestro texto principal de 2 Corintios 5:17 dice que somos nueva creación. Somos creados en Cristo Jesús, entonces somos nueva creación. La creación en Cristo es nueva, la creación en Adán es antigua, la antigua creación. Ahora la nueva creación dice 2 Corintios 5:17, que es nuestro texto básico en esta mañana. Pasamos ahí para anotar ahora este texto, para analizar este texto. 2 Corintios 5:17. ¿Ya lo hemos leído? Y muy conocido este texto que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo trata ese mismo tema de ser creados en Cristo Jesús, pero ahora lo dice como que somos una nueva creación. El que está en Cristo es una nueva creación. Por eso esa frase de estar en Cristo no es una frase tan que debemos tomar así como a la ligera, en el sentido de que, por ejemplo, esos tipos de evangelismo que dicen acepta a Cristo en este momento, repite esta oración y como que ya en ese momento se le da por hecho, ya está en Cristo. Ya repitió la oración, ya aceptó a Cristo, ya está en Cristo. No es algo ligero. No es algo así tan sencillo pensar de esa manera, porque esto va más allá. Habla de una nueva creación. El que está en Cristo es nueva creación. Y esto lo digo por el concepto que se amplía más en ese caso de que ya aceptó a Cristo, pero ¿qué pasa? No se interesa por las cosas de Dios. No le interesa la reunión, no le interesa el bautismo, no le interesa la comunión plena con la iglesia, con las cosas. Pero si aceptó a Cristo cuando vino el evangelista, entonces ahí viene todo este punto que a veces hemos mencionado. Es un cristiano carnal. Sí es cristiano, no más que es carnal. Pero aquí dice nueva creación. Y así surgió la doctrina del cristiano carnal, porque trataron de solucionar un problema que habían presentado con eso, de que, ¿qué pasa? Aceptó a Cristo, pero no se ve. Lo tiene como Salvador, pero no como Señor. Sí, aceptó a Cristo, pero no se interesa por las cosas de Dios. Es cristiano, pero es carnal. Pero es cristiano, solamente es carnal. Va a ir al cielo, no va a tener recompensas, pero va a ir al cielo. Entonces, todas esas cosas, hermanos, son asuntos que nosotros debemos, por eso enfatizamos este punto, el nuevo nacimiento, la creación, la nueva creación.
Por eso decía, no es algo tan sencillo pensar en eso, de que acepta a Cristo en este momento y ya está en Cristo, porque ya lo aceptó. Es una nueva creación. El que está en Cristo, como dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es o nueva creación. En Adán, la antigua creación perdió su relación con Dios. En Cristo, la nueva creación se reconcilia con Dios. Porque ese es el punto en el contexto aquí de lo que Pablo dice, hablando de la nueva creación. Vemos cómo habla de la reconciliación, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. La antigua creación perdió su relación con Dios. En Cristo, creados en Cristo, la nueva creación obtiene su relación con Dios. Y en esa relación entonces obtenemos los beneficios de estar en Cristo. Porque el que está en Cristo es nueva creación. Ahora se nos relaciona con Cristo. Así como se nos relacionó con Adán, ahora se nos relaciona con Cristo. Y volvemos a Romanos 5 del 15 al 19 para ver ahora que los que están en Cristo Jesús tienen mayor bendición. Lo que se perdió en Adán se recupera en Cristo, pero en mayor grado, como lo dicen estos versículos. La nueva creación en Cristo tiene estos beneficios. Veamos los textos otra vez, Romanos 5, del versículo 15 al 19, pero ahora en Cristo. Los vimos anteriormente, pero en relación a Adán. Ahora vamos a verlos en relación a Cristo, en Cristo. Romanos 5, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahí está. Ahí vemos cómo se nos presenta y ahora esta comparación ya es evidente. Adán y Cristo. En Adán ya vimos lo que nos dice, pero ahora estamos que en Cristo. Y en Cristo dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Obsérvenlo. Adán tenía gracia, pero no había pecado. Pero ya en el pecado de nosotros, mayor gracia, abundancia. Necesitamos mayor gracia. Y eso lo está diciendo el versículo 15, que en Cristo tenemos mayor gracia. El versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Condenación en Adán, justificación en Cristo. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Observamos cómo creados ahora en Cristo, la nueva raza espiritualmente en Cristo tiene mayor bendición según el versículo 17. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La vida plena en Cristo, hablando espiritualmente. Lo que se perdió en Adán, en ese sentido de la vida que tenía en relación a Dios, en Cristo se recupera según aquí lo vemos. Versículo 19.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces podemos ver esa comparación entre Adán, los que están en Adán y los que están en Cristo. Los que están en Adán, muerte, condenación, reinó la muerte, la vida de condenación, constituidos pecadores. Ahora en la nueva creación en Cristo, los que están en Cristo tienen vida por la gracia abundante, tienen justificación, reinarán mucho más, una vida de justificación, constituidos justos. Y aquí tenemos los beneficios de estar en Cristo como una nueva creación. La nueva creación ahora va obteniendo su gloria en Cristo Jesús. En Adán todo es viejo, en Adán no hay una relación verdaderamente con Dios. Entonces, estos textos de Romanos del capítulo 5, versículos 15 al 19, nos muestra los perjuicios y los beneficios de estar en Adán y de estar en Cristo. La antigua creación, la nueva creación. Los beneficios que hemos visto en Romanos, estos versículos de Romanos, de los que están en el segundo Adán, son solamente una parte de esas bendiciones de la nueva creación. Porque vamos a ver que Dios al crearnos en Cristo Jesús y darnos estos beneficios que ya leímos aquí en los textos de Romanos, aparte vuelve a crear su imagen en nosotros. Vuelve a crear esa imagen. Aquella imagen de Adán, en Adán se perdió. Pero veamos cómo vuelve a crear esa imagen en la nueva creación en Cristo Jesús. Efesios 4, versículo 24. Aquí es donde nos dice esto juntamente con otro texto que vamos a ver más adelante. Pero vayamos primeramente aquí a Efesios capítulo 4, el versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva creación. Y por lo tanto, nuevo hombre. Este nuevo hombre, dice, creado según Dios. Creado según Dios. Esto quiere decir, creado según lo que es Dios. Creado según Dios, conforme a lo que es Dios. Porque Dios en la creación en Cristo Jesús imprime su carácter, su imagen, que es de justicia, de santidad y de otras características. Pero aquí está resaltando el aspecto de la justicia y de la santidad, porque son los dos aspectos importantes en nuestra vida. Son los dos aspectos básicos de amor a Dios y al prójimo. La justicia podemos relacionarla entonces con la actitud hacia el prójimo, y la santidad es nuestra relación con Dios. Los dos puntos principales que está resaltando, y esos quedaron impresos en la nueva creación. Por eso, uno que ha nacido de nuevo, uno que ha sido creado en Cristo Jesús, tiene que manifestar justicia y santidad en su vida. Porque de otro modo no es nueva criatura. Porque de otro modo quiere decir que no ha sido creado en Cristo Jesús, que no ha nacido de nuevo. Porque cuando Dios, vean cómo dice aquí, creado según Dios, el nuevo hombre creado según Dios, dice, en la justicia y santidad. Nos pone otra vez en una situación donde vamos a desarrollar la justicia y la santidad. Y aquí viene el punto entonces que decíamos, que el nuevo nacimiento nos capacita para comenzar a vivir una relación correcta con Dios como con nuestro prójimo.
Porque no se trata solamente de mi relación con Dios, aunque yo esté mal con mi prójimo, aunque yo esté mal en mi relación con mi esposa, con mis hijos, con las personas en el trabajo. No, es buscar, como dice, la justicia, hacer realmente lo justo en nuestra relación, pero también nuestra relación con Dios. Es decir, estos dos aspectos no los debemos perder de vista y ambos debe estar en equilibrio. Tampoco se trata de que lo que me importa es estar bien con Dios. No me interesa, estoy mal con mi esposa. No me interesa, estoy mal con mis hijos. Lo que me importa es estar bien con Dios. No, nos debe interesar estar bien también con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro prójimo, porque son dos puntos básicos. Entonces, esto es lo que hace la nueva creación. En esta creación Dios no solamente nos da beneficios en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús, tenemos beneficios, pero hay algo que ocurre en nuestro interior. Dios imprime su carácter en nuestro espíritu, nos recrea, nos vuelve a crear a su imagen. La imagen que se perdió en el pecado se recupera en Cristo Jesús. Y por eso en Cristo Jesús nosotros comenzamos a manifestar esas características de la nueva creación. Porque ha sido creado según Dios, según lo que es Dios. El nuevo hombre entonces creado en Cristo Jesús comienza a reflejar con su vida la imagen de Dios. Es por eso que un cristiano nacido de nuevo, hermanos, tiene que reflejar el carácter de Dios en su vida. Así como reflejaba el carácter de su padre, el diablo, ahora debe reflejar el carácter de su padre espiritual, que es Dios. Y debe ser evidente, porque ¿cómo era evidente eso de nuestro carácter de como el diablo? Hasta hay personas que le llaman el diablo, ¿verdad? Tienen apodos. Ahí viene el diablo. Por su carácter. Entonces, hermanos, ahora, ¿qué deberían decir? Ahí viene un hijo de Dios. Ahí viene un hijo de Dios. Es hijo de Dios. Porque esto es lo que sucede, hermanos. Y fíjense que no es algo forzado. En el sentido de que no estamos como aparentando ser lo que no somos. No, es algo que se refleja en tu carácter, en tu conducta, en tus palabras. Es algo que se debe reflejar porque Dios ya hizo la obra y es inevitable que no se manifieste. Se tiene que manifestar. Es algo que va a surgir como una evidencia de que Dios ya te creó nuevamente en Cristo Jesús. Dice la justicia y santidad. En Colosenses 3:10, Pablo amplía un poco más esto. Veámoslo. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí ya nos menciona específicamente, dice conforme a la imagen del que lo creó. Cuando Dios creó al hombre en Cristo Jesús, imprimió su imagen y esa imagen se va a ir reflejando y se va a ir renovando. Ahí utiliza Pablo una palabra muy especial, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto es que la vida que Dios comenzó en nosotros, hermanos, se tiene que manifestar, se tiene que desarrollar, se tiene que hacer evidente. No puede permanecer oculta esa obra de Dios, esa vida que Dios nos ha dado, se tiene que reflejar. Pablo habla de ese nuevo hombre, también está hablando de ese nuevo hombre y revestido del nuevo. El nuevo hombre creado según Dios, según la imagen del que lo creó. El hombre creado en Cristo Jesús, entonces tiene la imagen en su personalidad.
Porque es donde ocurre esto, donde ocurre el cambio de nuestras vidas, en nuestra personalidad, en nuestra mente, en nuestra emoción, en nuestra voluntad. Pensamos, sentimos, actuamos. Es ahí donde Dios hace la obra. Por eso ya cambia nuestros pensamientos, cambia nuestros sentimientos y nuestra forma de actuar. Pero todo esto procede del interior, de nuestro corazón, como la Biblia lo dice. Entonces, como ya esa imagen de Dios queda impresa en nuestra personalidad, comenzamos a pensar y ahora en Dios. Y es algo que va surgiendo. Piensas en Dios, comienzas a considerar las cosas de Dios y de ahí te comienza a agradar las cosas de Dios. Amas a Dios, amas su palabra, amas las cosas de Dios, buscas estar en las cosas de Dios. Tu voluntad comienza a ser movida. Sí, está la carne, está la oposición, pero hay algo en ti que te mueve a buscar las cosas de Dios, a escuchar la palabra, porque ya está impresa la imagen de Dios que nos vuelve a relacionar con Dios en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, deseos y en nuestra voluntad. Creados en Cristo Jesús. Ya la carne no tiene dominio en la voluntad, los pensamientos y los deseos. No tiene dominio, que sí nos está tratando de volver a dominar, pero ya no tiene el dominio. Ahora la nueva obra en Cristo Jesús se va a manifestar. Ahora en Cristo Jesús somos nueva creación y como nueva creación, entonces, ahora vayamos a estos aspectos que surgen del mismo texto, 2 Corintios 5:17, porque el texto dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En la nueva creación, o al ser creados en Cristo Jesús, suceden dos cosas que vienen como aspectos prácticos que vamos a ver ahora. Porque noten cómo dice en primer lugar, las cosas viejas pasaron. Y después dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces de aquí surgen dos puntos prácticos muy importantes que ahora vamos a considerar. Las cosas viejas pasaron. La nueva creación en Cristo es nueva. La vieja creación quedó atrás, por decirlo así. Ahora la nueva creación en Cristo Jesús. Por eso aquí Pablo dice, las cosas viejas pasaron. Ahora, en primer lugar, cuando dice las cosas viejas pasaron, podemos pensar en esto. Que el tiempo de vida en el pecado ya pasó. El tiempo de vida en las cosas viejas ya pasaron. Vean, está hablando de algo ya del pasado, del tiempo pasado. Y Pablo utiliza expresiones, no solamente Pablo, vamos a ver cómo se utilizan esas expresiones del tiempo pasado. Ya mencionamos esos textos, pero ahora vienen al caso. Efesios 2 del 1 al 3, donde dice, hablando de esos pecados, dice el versículo 1, 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Las cosas viejas pasaron. El tiempo de la vida en las cosas viejas ya debieron haber pasado si somos nueva creación en Cristo Jesús. Porque la frase lo está diciendo, anduvisteis en otro tiempo, en los cuales delitos y pecados anduvimos en otro tiempo. Ese es otro tiempo, ahora es el nuevo tiempo. El otro tiempo es la vieja creación. Ahora el nuevo tiempo, ahora el tiempo actual es el tiempo de la nueva creación en Cristo Jesús. Vivíamos en delitos y pecados, seguíamos la corriente del mundo. Y el versículo 3 dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Estábamos dominados, controlados. Teníamos algún deseo pecaminoso, buscábamos la manera de cumplirlo. No había algo como que nos frenara realmente en cuanto a nuestra relación con Dios. No había nada. Ese era nuestro tipo de vida. Vivimos en otro tiempo. Noten esa frase porque las cosas viejas pasaron. En Efesios 5:8, simplemente voy a mencionar aquí el punto. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas.
Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, las cosas viejas pasaron. Tito capítulo 3, el versículo 3, éramos en otro tiempo, y da una lista de cosas que éramos en la vieja creación en Adán. Éramos en otro tiempo. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 3, baste ya el tiempo pasado con haber hecho lo que agrada a los gentiles, y da una lista de cosas que hacíamos. Hermanos, esos textos nos dan la idea de que el que está en Cristo es nueva creación. Por lo tanto, las cosas viejas pasaron. Y esos textos describen esa vida en el pasado. Por eso un creyente, hermanos, solamente, por decirlo así, puede pensar y hablar de su vida pasada. Esa fue mi vida, así yo viví, así yo viví de esta manera. Lo lamentable sería decir, soy en Cristo, es pensar que estoy en Cristo Jesús y estoy viviendo todavía de esa manera. Eso indicaría que no hemos nacido de nuevo, eso indicaría que no somos nueva creación y por lo tanto no estamos en Cristo. No estamos en Cristo. Entonces, podemos ver las cosas viejas pasaron, el tiempo de vida en las cosas viejas ya pasaron. Segundo, la manera de vivir en las cosas viejas ya pasaron. Efesios capítulo 4, versículo 22 lo dice de esta manera. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es muy clara esta frase, hermanos, porque dice, la pasada manera de vivir. La pasada manera de vivir. ¿Cuál era nuestra manera de vivir en el pasado, hermanos? ¿Sigue esa manera ahora? Si somos nuevas criaturas, nueva creación en Cristo Jesús, hermanos, esa manera de vivir en el pasado ya debió quedar en el pasado. Las cosas viejas pasaron, porque la pasada manera de vivir le correspondía al viejo hombre, a la vieja creación. A ese le correspondía la pasada manera de vivir. Y ahora si ya estamos en Cristo, entonces dice, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ese viejo hombre, esa vieja creación que está viciado conforme a los deseos engañosos. Estábamos viciados, hermanos. ¿Cómo estábamos siempre en la práctica? Los pecados. Estábamos viciados. Como decimos, es un vicio. Ahí estábamos en otras cosas. Ahí era nuestra pasada manera de vivir. Entonces, a la vez, hermanos, ¿pueden ustedes ver cómo se marca el cambio de vida en Cristo Jesús? Es un cambio de vida, de manera de vivir. Es un cambio de pensamiento, de emociones, de voluntad. Eso es lo que hace el Evangelio en Cristo Jesús. Ese es el poder del Evangelio en nuestra vida. Y lo está presentando Pablo en términos de una nueva creación. Los que están en Cristo son una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Los hechos del viejo hombre ya no son prácticas habituales de nuestra vida. Por eso dice, despojaos del viejo hombre, porque esa es la pasada manera de vivir. Ya no son prácticas habituales de nuestra vida, como lo dice Colosenses, porque Pablo hay mucha relación entre Filipenses y Colosenses capítulo 3 en cuanto a este tema. Vayamos al capítulo 3 de Colosenses y vean cómo dice el versículo 9. Vean la relación con Efesios 4:22. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí menciona algo específico el apóstol Pablo. Dice, no mintáis. La mentira es una cosa del viejo hombre. La mentira habitual es algo del viejo hombre. Esa es la vida antigua. Eso indicaría que no hemos nacido de nuevo. Si nuestra vida es de mentira, mentimos, es algo habitual, eso indicaría que
que no hemos nacido de nuevo, porque esa es la característica de la antigua creación, del viejo hombre. Pero aquí dice que nosotros los creyentes, los que hemos nacido, la nueva creación, no debemos hacer eso. No debemos mentirnos los unos a los otros, porque dice, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre dice, con sus hechos. Los hechos hablan. Los hechos hablan, ¿verdad? Os podemos decir, yo soy cristiano, soy creyente, pero con tus hechos, ¿lo demuestras realmente? Porque tú puedes decir, yo voy a la reunión, voy a la iglesia, voy a escuchar la palabra, pero con tus hechos, ¿qué es lo que demuestras? ¿Cuánto necesitamos nacer de nuevo, hermanos? ¿Cuánto de verdad se necesita nacer de nuevo, más bien? ¿Cuánto de verdad? Por eso Cristo con toda razón dijo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario. El Señor Jesucristo conocía bien la condición de Nicodemo cuando le dijo, es necesario nacer de nuevo. Hay una gran necesidad. Y hermanos, esto lo vemos. Lo vemos en las personas, lo vemos en los hijos, lo vemos en nosotros mismos, aún siendo cristianos, cuánto es necesario nacer de nuevo. Si no fuera por el nuevo nacimiento, creo que yo estaría siguiendo la corriente del mundo, estaría muerto en mis delitos y pecados. Cuánto esta carne le daría gusto. Uno mismo ve la gran necesidad del nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo. Los que han sido hechos nuevas criaturas en Cristo no pueden volver a ser dominados por el viejo hombre, porque al contrario, aquí vemos cómo se implanta una nueva vida que nos ayuda a despojarnos del viejo hombre y a obtener, a desarrollar las características del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el versículo 8. Aquí en Colosenses, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hermanos, la nueva creación no solo tiene que ver con tu conducta. Sí, bueno, ya cambié, ya me comporto bien. No, ¿cómo hablas? ¿Cómo hablas? Palabras, dice, vean cómo dice claramente. Dejad también vosotros todas estas cosas, de estas cosas, ¿qué? Palabras deshonestas de vuestra boca. Hermanos, no solamente debemos ver nuestra conducta, tus palabras y aún más tus pensamientos, porque Dios ve los pensamientos. Leímos en Génesis 6:5 que vio Dios los designios de los pensamientos del corazón del hombre. Entonces el Evangelio no se trata nomás, hermanos, de una conducta. No se trata del Evangelio, tienes que cuidar tu conducta. No, tienes que cuidar tus palabras, tus pensamientos. Porque es el Evangelio de Cristo en Cristo Jesús. Y ese es el verdadero Evangelio auténtico, real, que ve hasta el ser del hombre. No busca aquí, porque no se trata, hermanos, aquí de una reforma. Que el hombre necesita reformarse, que el hombre necesita terapia para... No, es una nueva creación que cambia todo tu ser, porque de ahí surgen los pensamientos, las palabras deshonestas. Porque, hermanos, hemos visto y hemos escuchado de creyentes, y de verdad, hermanos, creyentes que sinceros, pero a veces como tenían esa costumbre de hablar, porque todos teníamos esa costumbre, hermanos, de hablar palabras deshonestas, groserías, insultos. Y hay creyentes que de verdad, hermanos, son sinceros, pero a veces esos puntos de sus palabras como que no lo observan. Y a veces tenemos que hacerles ver. Y lo interesante es que cuando se les hace ver, hermanos, lo entienden y cambian, de verdad. Y esto quiere decir que no lo estaban haciendo así como a propósito, sino que era parte de su proceso de vida. Por eso estoy hablando de creyentes que de verdad sinceros. Pero esto, hermanos, es interesante porque estamos hablando de una nueva creación. Y no puede ser que Dios sí me creó, ya soy nueva creación. Pero ¿y tus palabras, tus pensamientos? También deben ser nuevos. Es del nuevo hombre, como lo estamos viendo aquí. Todas las cosas son hechas nuevas. Ahora está el segundo punto práctico, hermanos.
Todas las cosas son hechas nuevas. Fíjense, nuevas. Nueva creación. Entonces todas las cosas son hechas nuevas. Una nueva creación, un nuevo hombre. Efesios 4:22 dice, el nuevo hombre. Vestíos del nuevo hombre. Vestíos del nuevo hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que un nuevo hombre tiene una nueva mente, un nuevo corazón, entonces debe buscar cosas nuevas hablando espiritualmente, porque está hablando del nuevo hombre en el sentido espiritual. Entonces, este nuevo hombre dice aquí en Colosenses 10, capítulo 3, versículo 10, y revestido del nuevo. Revestido del nuevo. Las cosas del viejo hombre, de la vieja creación, es donde dice ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Esas son cosas del viejo hombre. Ahora, revestidos del nuevo. Ahora, ¿cuáles son estas cosas de las que debemos revestirnos? El versículo 12, Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí está de las cosas que debemos vestirnos: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Vean, hermanos, cómo nos muestra, si eres nueva creación en Cristo, te debes vestir de estas cosas. Ya no debes tener las cosas en Adán, la antigua vestidura. Despójate de esa vestidura, no sirve. Ahora la nueva vestidura es lo que nos está diciendo aquí. Y estas características, hermanos, son las que se deben manifestar, como decía, de una forma, por decirlo así, hermanos, espontánea. Cuando digo que no se forza, no estamos aquí, hermanos, forzándoles a vivir una vida que quizá no tienen todavía, sino que es algo que Dios hace, y cuando se habla en la palabra comenzamos a analizar nuestra vida conforme a la palabra y nos damos cuenta, sí, creo que debo ser más humilde, creo que debo mostrar más misericordia, creo que debo ser más paciente, creo que debo tener más capacidad de soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Porque son las cosas del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Porque solamente en Cristo podemos tener estas cosas, hermanos. Fuera de Cristo no se puede obtener estas virtudes. Porque son las cosas que surgen de la nueva creación. Entonces, nueva manera de vivir. Cambia totalmente la manera de vivir, hermanos. El Evangelio es cambio de vida completamente, como lo dice Romanos capítulo 6, el versículo 4, donde dice que nos levantamos para andar en vida nueva. Vean cómo dice esa frase que nos interesa: para andar en vida nueva. Es andar en vida nueva. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. Hermanos, Pablo ve algo maravilloso y sorprendente cuando dice: todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Como que la imagen de todo lo viejo, de todo el pecado, la maldad, ya como que se pasa y aparece la imagen de la nueva creación. Y Pablo, maravillado, dice: he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Nuevo hombre, nueva vestidura, nueva forma de vivir, como dice Romanos 6:4, el texto que estoy mencionando. Una nueva manera de comportarse, una nueva conducta, una nueva forma de vida en todo aspecto de vida. Cuando dice para andar en vida nueva, es tu vida en los aspectos de tu vida. No simplemente mi vida personal únicamente, no. Cuando dice para andar en vida nueva en las áreas donde te corresponde estar, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu familia, con tus familiares, con tus vecinos, en la escuela. Andar en vida nueva en todos los aspectos. Eso es lo que hace la nueva creación, el nuevo nacimiento.
Y vamos a andar en esa vida nueva porque hemos muerto al pecado, porque nos hemos despojado del viejo hombre en el nuevo nacimiento, en la creación. Esta nueva creación, hermanos, permanecerá para siempre. No va a ocurrir lo que ocurrió con la primera creación. Porque en la primera creación que pasó en Adán, ya vimos qué pasó, se corrompió. Juicio, condenación, pecado. Pero en la nueva creación en Cristo Jesús, hermanos, no desaparecerá, no se corromperá. Al contrario, se irá renovando de día en día. Como somos nuevas criaturas, el hecho de estar nuevo permanecerá como nuevo. Fíjense, hermanos, renovar quiere decir que cada vez es nuevo, es nuevo, es nuevo. Se va renovando. Y hermanos, aquí tengo algunos textos que quiero mencionar debido al tiempo en el cual estamos. El tiempo ya de nuestro tema, simplemente los voy a mencionar. Vean cómo dice que se va renovando. Efesios 4:23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Al ser creados somos nueva creación. Entonces, ¿qué debe ocurrir en nuestra vida? Debemos renovarnos, cada día renovarnos, en lugar de decaer, en lugar de estar manifestando actitudes de la vieja creación. Dice que nos debemos estar renovando, y el texto dice, Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. En Colosenses 3:10 dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En 2 Corintios 4:16 dice que no obstante el hombre interior se renueva de día en día. La creación en Adán se va desgastando, por eso está gimiendo, se va desgastando. Pero la creación en Cristo Jesús se va renovando de día en día. Hermanos, cada día espiritualmente como renovados. Un creyente verdadero, hermanos, puede pasar por situaciones de tribulación, de angustia, de problemas, pero en su ser interior, en su relación con Dios, hermanos, se debe ver la renovación. Porque no puede ser que estoy pasando por algún problema y tu relación con Dios se afecta, se corta. Entonces, hermanos, quiere decir que hay que analizar muy bien si de verdad hemos nacido de nuevo. Porque a pesar de esas cosas, como leímos en el devocional, hermanos, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, que un verdadero creyente, un nacido de nuevo, que Dios ha hecho la obra en tu corazón, se tiene que ir renovando de día, y como dice Pablo, de día en día, renovado de día en día, cada día buscar los medios de renovación, porque esto no solamente es amanece y simplemente ser renovado, no, buscar los medios de renovación. Me voy renovando por la oración, por la meditación de la palabra, por la comunión personal con Dios, y sobre todo aquí tenemos un día muy especial para seguirnos renovando, hermanos, porque esto no solamente es venir y toda la semana estamos andando haciendo lo que nos guste simplemente, como que de repente, es domingo, pues se me acordó, vamos a la reunión. No, cada día, vean cómo dice, de día en día, se va renovando de día en día. Tú eres responsable de tu relación personal con Dios cada día. Aquí tenemos la bendición de la reunión, donde se expone la palabra, donde adoramos públicamente y como congregación. Pero personalmente, hermanos, uno cada día debe estar en comunión con Dios para renovarse de día en día. Entonces, aquí está, hermanos, nueva criatura. Entonces, ¿pueden contemplar esa nueva creación? Nuevo hombre, nueva vestidura, nueva manera de vivir. Nueva creación, creados en Cristo Jesús. Una nueva creación en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo sabemos que estamos en Cristo?
Lo sabemos, escúchelo bien. Y voy a mencionar también, aquí son varios textos que simplemente voy a mencionar. Lo sabemos. Sabemos que estamos en Cristo porque, primero, Cristo es nuestra vida. Colosenses 3, del versículo 3 al 4, dice Cristo, cuando Cristo, vuestra vida, tu vida ya es Cristo. El verdadero creyente en su mente, sus emociones, su voluntad, Cristo, el Señor Jesucristo. Cristo es vuestra vida, no es nomás parte de mi vida. Por eso les decía, hermano, no se trata, bueno, hoy es domingo, vamos, nos acordamos de Cristo, pero durante la semana. Cristo es vuestra vida, Colosenses 3, del versículo 3 al 4. ¿Cómo sabemos que estamos en Cristo? Porque Cristo es nuestra vida. Nuestra vida está escondida en Cristo. Todo lo que vivimos se debe reflejar a Cristo. En todo lo que vivimos se debe reflejar a Cristo, porque Cristo es nuestra vida y nuestra vida está escondida en Cristo. Filipenses 1:21, Cristo es nuestra vida. Para mí el vivir es Cristo. Estoy en Cristo, entonces para mí el vivir es Cristo. Cuando pienso en mi vida personal, lo relaciono con Cristo. Cuando pienso en mis hijos, lo relaciono con Cristo. Cuando pienso en mi esposa, mi esposo, en Cristo. Ya sea para salvación, para que Dios haga esa obra. Cristo, solamente Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Mi sentido de vida es Cristo. Vivo por Cristo y para Cristo. Ya le pertenecemos a Él. Romanos 14, del versículo 7 al 8. Y si vivimos o morimos, somos del Señor. Somos del Señor. Si vivimos o morimos, somos de Cristo. Dice claramente el texto. Vean cómo dice. Es interesante, simplemente lo estoy mencionando. Ninguno de nosotros vive para sí. Ninguno de nosotros vive para sí. El que ya es nueva criatura ya no está en sí, está en Cristo. De ese modo está en Cristo. Y dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Hermanos, estamos en Cristo, en la vida, en la muerte, en cualquier sentido. Estamos en Cristo porque nuestra vida debe reflejar a Cristo. Y Pablo lo dijo de esta manera, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De ese modo Pablo estaba convencido que estoy en Cristo. Estamos en Cristo. Cuando Cristo se vuelve el sentido de nuestra vida, el propósito de nuestra vida. Somos del Señor, sea que vivamos o que muramos. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ya no vivimos para sí. Según a los Corintios 5:15, en el contexto de este versículo básico, tenemos cuando dice que debemos vivir para aquel que murió y resucitó. Ya no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ella, dice el texto. Ya no vive para sí. Ya, hermano, nuestra vida es cristocéntrica. Si uno está en Cristo, su vida debe ser cristocéntrica. Y estos versículos que ya mencionamos, hermanos, lo dicen claramente. Por eso vemos cómo se resalta esto. Ahí cuando Cristo llama en Mateo 11:28 en adelante, una de las cosas que resalta es, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿De quién debemos aprender? Aprende de Cristo. Ciertamente tu esposo, tu esposa te puede enseñar algo, pero lo que te debe enseñar es de Cristo, porque aprende de Cristo. No aprenda solamente de tu esposo o de tu esposa, porque podrías aprender cosas malas. Aprender de Cristo. Y como decimos, ¿verdad? Eso sí lo aprende. ¿Cómo eso sí lo aprende, verdad? Aprender de Cristo, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, ¿se dan cuenta? Aprendemos de Cristo. Cristo es nuestra vida. Sus virtudes deben ser nuestras virtudes. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es un texto, hermanos, que me viene a la mente. Está en 1 Juan capítulo 2. Pero así es, nuestra vida es cristocéntrica y son las evidencias de que hemos sido creados en Cristo Jesús.
de que estamos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ahora nos toca analizar finalmente, ¿estamos en Adán o estamos en Cristo? ¿En quién estamos, hermanos? ¿En quién estás tú? ¿Estás todavía en Adán o estás en Cristo? ¿Dónde estás? Si estás todavía en Adán, entonces estás en el viejo hombre. Y el viejo hombre está viciado conforme a deseos engañosos. Y si estás todavía en Adán, en ese viejo hombre, tú vas a manifestar ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, deseos engañosos, la mentira. Pero si estás en Cristo, entonces vas a manifestar, como lo leímos ahí, misericordia, paciencia, humildad, actitud de perdón, todas esas características que vienen de Cristo Jesús. El que está en Adán está muerto espiritualmente. El que está en Cristo está vivo espiritualmente. Tiene nueva vida, nueva creación, nueva criatura. Los que están en Adán están bajo el dominio del pecado. Los que están en Cristo han sido libertados del dominio del pecado. Los que están en Adán están bajo condenación. Los que están en Cristo son libres de condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Los que están en Adán reflejarán la imagen de Adán, del viejo hombre. Los que están en Cristo reflejarán la imagen de Cristo, el nuevo hombre, porque fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Los que permanecen en Adán serán condenados finalmente, pero los que permanecen en Cristo vivirán finalmente en el cielo nuevo y la tierra nueva. Porque lo que vale realmente en Cristo Jesús es una nueva creación, según Gálatas 6:15. Eso es lo que importa, eso es lo que vale, una nueva creación. Ahí Pablo dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación es lo que vale en Cristo Jesús. Entonces, si tú pretendes estar en Cristo Jesús, tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser una nueva creación si pretendes estar en Cristo Jesús. Que Dios, el que hace todas las cosas nuevas, como dice Apocalipsis 21, nos haga nuevas criaturas. Que aquel que dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, nos haga nuevas criaturas. Haga nuevas criaturas aquellos que todavía no lo han sido. Que el Espíritu Santo sople nueva vida para crearnos en Cristo Jesús y para que así permanezcamos en Cristo Jesús, una vida nueva en todos los aspectos de nuestra vida. Que Dios bendiga su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias